días, todos mis estudiantes de grado octavo. En esta mañana pues vamos a dar gracias a Dios. Por favor, conservamos las normas. Yo los saludo, pero no hay necesidad de responderme. En su corazón me pueden responder para que no se vaya a colapsar aquí el sonido por ningún lado. Entonces vamos a escuchar muy atentamente la oración. Ya me imagino que la habrán hecho con otro docente, pero en este día les quiero compartir un texto bíblico que va muy de la mano con el tiempo que estamos viviendo y para entrar también en sintonía con el tema que vamos a ver hoy. Lectura de la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. Encontraron a la iglesia lo que Dios había hecho por medio de ellos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio y se ganaron a la gente, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dejándolo ya por muerto. Entonces lo rodearon los discípulos. Él se levantó y volvió a la ciudad. Al día siguiente salió Bernabé para Derbe, después de predicar el evangelio en aquella ciudad y de ganar bastantes discípulos. Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos a exhortarlos y a perseverar en la fe, diciéndoles: hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Después de predicar la palabra en Perge, bajaron a Italia y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían encomendado a la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la iglesia, les contaron todo lo que habían hecho por medio de ellos y cómo habían abierto a los gentiles la puerta de la fe. Se quedaron allí bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Bueno, ya una vez con este texto, tenganlo presente, de pronto lo voy a citar un poquito en el tema que vamos a tener hoy. Vamos a hacer, dentro de todas nuestras clases que hemos tenido, recordemos que nosotros hacemos como abrimos como una pequeña pausa dentro de dentro de todos los contenidos que vemos, para, a la mano de los temas que vamos viendo y desarrollando, tenemos que ir también conociendo la Biblia. Entonces, en esta ocasión nosotros hemos trabajado mucho Biblia, pero la hemos trabajado a manera de consulta. En este día vamos a conocer y a profundizar un poco en el tema bíblico y a recordar también algunas cosas que ya hemos visto en clase para ir haciendo como un camino, ir contextualizando todos los trabajos que hemos hecho, todas las lecturas que hemos abordado, que han leído ustedes, para que vayan encajando o engranando como todo ese conocimiento que vamos adquiriendo poco a poco en el área de religión. Entonces, por favor, necesito que estén bien concentraditos las preguntas al final, algo que de pronto no hayan comprendido, aunque estoy segura y tengo confianza en que de pronto no va a ser muy difícil el recorrido que vamos a hacer hoy. Sin embargo, sí, allí dentro de lo que voy a explicar, ¿hay alguna pregunta o de pronto le quedó alguna pregunta así como alguna cosa que no entendió bien? Entonces la escriben y al final, entonces, profe, en el apartado donde dice esto, entonces lo escribe bien y las elaborar de manera correcta las preguntas para poder realizar bien la clase. Bueno. Entonces, nuestro tema de hoy es un estudio bíblico. No lo vamos a abordar todo, solamente un espacio, y ya en otra oportunidad más adelante, ya sea de manera virtual o ya en clase presencial, continuamos con esta parte. Recordemos que estamos haciéndolo a la par de los talleres que vamos elaborando para que ustedes vayan uniendo y contextualizando los temas y las lecturas que van teniendo
en cada taller. El estudio bíblico, generalidades, escritura. ¿Se acuerdan que les había dicho que tenían que tener en sus folders listas esa actividad que dejamos de las lenguas? Entonces, ténganlas allí. Canon y divisiones. Bueno, dentro de nuestras generalidades encontramos, a manera de recordar, que la palabra Biblia se origina del latín biblios. Esta palabra fue utilizada por primera vez en el libro de los Macabeos, texto bíblico, en plural, y esta palabra en plural hace o designa la palabra papiro o rollo. Recordemos que el material con el que fue escrita la Biblia fue en papiro y fue en pergamino. También sabemos la procedencia del papiro y del pergamino, para que vayamos enlazando los conocimientos previos que ya teníamos. La palabra biblios es una frase empleada por los hebreos en el tiempo helenístico. Ya también conocemos esta palabra, en donde estaban, pues ya en los hebreos estaban, con la llegada de Alejandro Magno, ya estaban un poco culturizados de toda la cultura griega, y por eso se empezaron a emplear estos términos para designar lo que significan los libros. Antes del nacimiento de Jesús, los hebreos, y antes de Cristo, no se conocía la palabra testamento como nosotros la mencionamos hoy, sino Tanakh. Esa palabra, esta era la manera como los hebreos designaban las escrituras o los libros. Mucho antes después empezó a ser utilizada propiamente por los cristianos. Es decir, después de la venida de Cristo se empezó a usar la palabra testamento, haciendo referencia a que la palabra testamento quiere decir alianza, ¿sí? Entonces ya muchos años después dejó de utilizarse dentro de los cristianos la palabra Tanakh. Profe, apago el micrófono. Gracias. También recordemos que dentro de las culturas que nosotros mencionamos, ahorita es que las vamos a estudiar más de manera un poquito más profunda, encontramos la palabra en latín, que era la palabra que se usaba por el Imperio Romano, y tenía dos características. Había el latín vulgar, que era utilizado por el pueblo, y la lengua latín culto, que era utilizado más por las personas doctores o gente más ilustrada de la época. Entonces, en ese tiempo también, pues se empezaron a medida que pasaba el tiempo, la Biblia también fue adquiriendo como unos vocablos distintos, y ya se empezaron a tratar los libros como sagrados. Y después de ahí empezó a utilizarse la palabra Biblia, es decir, contenido de libros sagrados. Como decía anteriormente, la Biblia, ya teníamos entonces en nuestros conocimientos que la Biblia es una compilación de libros, pero antes de que se dijeran libros de la Biblia, eran documentos precisamente en rollos de papiro o pergamino, y fueron adquiriendo como categorías de un libro escrito sagrado. Y estos libros, inicialmente cada rollo o cada escrito de los rollos sagrados fueron escritos en 3 lenguas, como podemos recordar: la hebrea, la aramea y la griega. Recordemos que la más antigua de ellas es el arameo, luego sigue el hebreo,
y después el griego, y del griego pasa al latín, que es ya más cerca a nuestro contexto. Aproximadamente el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, o sea, toda la escritura, lo que conocemos como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, fue escrita en aproximadamente 1000 años, 900 años antes de Cristo y 100 años, menos 100, 150 años después de Cristo. 900 años antes de Cristo, Antiguo Testamento, y después de la venida de Jesús, 100 años después en adelante se empezó a escribir el Nuevo Testamento. Ya vamos a profundizar más adelante en eso. A manera de recordar, sabemos que la escritura tiene un periodo de antigüedad más o menos de 3500 años, hasta donde los doctores o los estudiosos han podido determinar el año, o aproximadamente según la escritura y la antigüedad de la escritura, por las mismas culturas que tenemos aquí, o estos imperios predominantes o culturas. Recordemos el reino de Akkad, el imperio babilónico, el imperio asirio y el imperio persa. Es la escritura utilizada por todos estos imperios, y asimismo ha ido también evolucionando. Entonces, los reinos, estos imperios de la antigüedad, pues utilizaron distintos tipos de escritura, y de acuerdo a cada civilización utilizaban una escritura específica para escribir sus memorias, sus historias, dejar sus memorias escritas e impresas para nosotros. Bueno, entonces tenemos aquí un tipo de escritura muy utilizada en la antigüedad, que es la jeroglífica. Una de las civilizaciones que más jeroglíficos utilizó, o glifos, fueron los egipcios y los aztecas. Escribían en códices, o sea, todo esto son en piedra, y también en forma de códices, que son como pequeñas crónicas o crónicas sobre el pueblo, sobre sus tradiciones, tanto religiosas como costumbres, cultura, todo ello. Entonces, cada representación gráfica representaba una palabra, y de esta manera se podían leer las escrituras jeroglíficas, y podíamos enterarnos de todo lo que hacían este tipo de civilizaciones. La primera, o la más antigua, es la escritura cuneiforme. Ya sabemos también de la cultura sumeria, de dónde viene, de dónde procede. Es una escritura en tipo de cuñas, por eso se llama cuneiforme, que son cuñas. Y los antiguos, los hombres, los sabios, se dedicaban a escribir y a dejar sobre la arcilla todas las vivencias, costumbres, códices, reglas, normas, en las tablillas, en las tablas, en la piedra o en la arcilla, con este instrumento, y luego las ponían a secar. Entonces así iban quedando indicios de todo lo que cada cultura iba elaborando. Entonces, para ir uniendo que tiene que ver la escritura con todo este proceso, pues tiene que ver mucho, porque dentro de la cultura, dentro de la escritura de la Biblia, encontramos el arameo, como había dicho anteriormente. El arameo es la escritura más antigua, y con ella, y la lengua también, la más antigua, y con esta era que los pueblos antiguos, es decir, los anteriores que mencioné, realizaban su intercambio comercial, y también algún intercambio entre ellos. Y acá hay una pequeño ejemplo de lo que se conoce como la escritura aramea antigua. Y se dio mucho en el Medio Oriente,
El hebreo fue posterior al arameo, es decir, primero fue la lengua y la escritura aramea, y a raíz del intercambio de los pueblos que iban avanzando, los hebreos empezaron a usar la lengua y a usar la escritura. Y después, propiamente, pues surgió el hebreo del pueblo de Israel y también, pues, el fenicio, la cultura fenicia. Y posteriormente pasó a Siria y al Líbano. Entonces, a medida que los pueblos se iban comercializando, se iban intercambiando culturalmente, lengua, toda la escritura, a medida que se iban relacionando, pues iban cambiando también las lenguas y también la escritura iba evolucionando. Ahora aquí tenemos unos pequeños el alfabeto hebreo, como se conoce actualmente todavía. Tenemos las representaciones del alfabeto, de las letras, y este alfabeto, lo particular de la escritura hebrea es que se escribe de derecha a izquierda, o sea, se escribe de atrás, no se escribe como nosotros escribimos de izquierda a derecha, así, no, sino al contrario. Este es un texto en hebreo, un libro hebreo, en pergamino, se puede ver, escritura. Y lo particular de esta letra es que, por ejemplo, quien escribía tenía que perfectamente escribir bien las letras y las palabras, porque después para hacer las traducciones, en las traducciones que se realizan para saber qué nos cuenta el texto hebreo antiguo, pues si no estaba bien escrito por los escribanos de la época, pues el escritor sagrado quería decir algo, pero si se equivocaba en una letra, pues decía era otra. Entonces, por eso existen estudios se tiene que estudiar muy profundamente el significado de cada una de las palabras para poder escribir y traducir correctamente el texto de lo que la escritura sagrada nos quiere, o el autor sagrado nos quiere contar o transmitir de sus vivencias y de las experiencias del pueblo o de la historia sagrada. Nos encontramos con los griegos, es decir, ahora ya estamos en el periodo ya helenístico. Entonces los griegos se invadieron, pues ya conocemos un poco esa historia. Y tenemos el alfabeto griego acá. Este alfabeto de manera particular todavía se maneja actualmente en las matemáticas. Hay muchas representaciones del alfabeto griego que se utilizan actualmente. Las encontrarán ustedes en sus ejercicios matemáticos o más adelante. Bueno. Y acá está propiamente un texto escrito en griego, con toda su alfabeto y toda la representación. Es un alfabeto griego del siglo VIII antes de Cristo. Y en este momento del griego, recordemos, se traduce al latín la Biblia. Y la primera traducción que se conoce del griego al latín la hizo San Jerónimo entre el siglo III y IV de la era cristiana. El latín propiamente es una lengua itálica y descendiente de la familia lingüística indoeuropea. El latín se habló inicialmente pues por todo el Imperio Romano, la Roma antigua, por todo. El latín fue cuando los romanos fueron el imperio predominante, pues predominó la lengua. Y el latín se habló hasta la Edad Media y un poquitico más, hasta bastante tiempo. Y pues de allí del latín empezó a surgir pues más adelante evolucionando la lengua y el idioma al castellano. Pero lo importante de esta lengua actualmente es que aunque dicen que es una letra muerta, o sea, una lengua muerta que ya no se estudia,
sí se estudia, sí se conoce y todavía es muy actual. La utiliza mucho el Vaticano, la lengua latina, para la liturgia. La liturgia, recuerden que es una celebración propia. Eh, Cuando ustedes si han visto alguna ceremonia en el Vaticano, a veces hablan que no es ni español, ni inglés, ni alemán, aunque allí hay también en ese tipo de ceremonias también se abarcan estas lenguas, pero propiamente en la ceremonia, dentro del rito de la ceremonia, se utiliza el latín. Ya después de 1962, hasta antes de, o sea, el año 1962 para la Iglesia es importante porque allí fue donde se dio el Concilio Vaticano II, el último concilio que tuvimos, que tuvo la Iglesia, en donde hubo un cambio, y el cambio fue bastante importante porque en este cambio se podían o se permitió que se celebraran las misas o la liturgia dentro de la Eucaristía de manera con la lengua de todos los pueblos, es decir, en inglés, en francés, en alemán, en español, porque antes de este concilio solamente se celebraba en latín. Entonces, lo complicado de esto era que las personas que no eran respondían de acuerdo a si eran personas que frecuentaban pues la celebración, pues se iban adaptando al rito, aunque no entendieran ni una sola palabra. Ya después, con el concilio que permitió que todos los pueblos conocieran de qué se trataba la ceremonia, las lecturas, todo como nosotros hemos asistido a las Eucaristías, o el solo hecho de leer la palabra como la leí ahorita, es un gran aporte para toda la humanidad, que cada uno sepa de qué se trata su rito religioso y de qué trata, de qué nos habla. Eso hizo este concilio y otro poco de cosas más que veremos más adelante. Nos encontramos entonces con un ejemplo de la escritura latina. Este es el abecedario latino y es el que evolucionó hasta el abecedario actual que tenemos nosotros. Entonces, así como va evolucionando también los hablantes, como la cultura y los pueblos se van relacionando y van cambiando, van adquiriendo unos de otros sus costumbres también, todo se va adquiriendo, entonces la lengua también va cambiando, la escritura también va evolucionando, así pasa con todas las lenguas, con toda la cultura de la romana o en la actual. Este es un ejemplo de la escritura romana, es un poco de piedra porque antiguamente, pues como ya era el Imperio Romano el que predominaba, pues todo lo que hacían, toda esa arquitectura, todos sus aportes a nivel de arquitectónico, todos los aportes que hizo, pues ellos dejaban su escritura ahí, dejaban escrito pues como que por aquí pasó Roma, por aquí pasó el Imperio Romano. Entonces esto es una evidencia de ese tipo de escritura que se utilizaba en ese tiempo, esa lengua que predominaba hasta el siglo XIX, como podemos ver ahí. Incluso Marcelino Champagnat también tuvo que aprender latín, todo lo que eran todos los sacerdotes o todas las personas que se preparaban para el sacerdocio, para grandes, podríamos decir, cargos, tenían que aprender latín o latín, porque era una lengua que se debía conocer. Los que tenían la oportunidad, los que no, pues si no tenían todo este tipo de conocimiento, pues no se iban a enterar de ningún edicto, de ninguna proclamación, de nada. Incluso dentro de la iglesia también, hasta la Edad Media, todo se pronunciaba en latín, como les dije antes. Entonces,
solamente se enteraban de ello los que sabían y conocían la lengua. Dentro de esto, entonces, encontramos nuestro canon. Canon hace referencia a la recopilación o es el conjunto de libros. Podríamos decir que la palabra canon hace referencia como a la palabra biblioteca, por decir algo. Esta biblioteca, pequeña biblioteca, es la que juntó, por ejemplo, nuestro canon católico, es la que une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Recordemos que para que un libro esté dentro de este canon o dentro del conjunto de libros de la Biblia, tiene que tener dos condiciones, o especialmente una. La primera es que el libro es inspirado por Dios, o sea, estamos hablando ya de los dos autores de la Biblia. Para a manera de recordar, tenemos dos autores. El autor material, que sería el hombre, y el autor sagrado, o el autor divino, que sería Dios. Entonces, tenemos que estos dos autores, el hombre no puede escribir nada sin inspiración de Dios, ¿sí? Y Dios, pues, se vale del hombre para escribir lo que nos quiere anunciar, nos quiere decir. Entonces, es una relación mutua entre Dios y el hombre para que se diera este tipo de escritura. Por eso es escritura sagrada. Bueno, entonces aquí ya sabemos la palabra testamento hace alusión a alianza, pues antigua alianza y la nueva alianza. Para ver qué hizo oficial que nosotros, o sea, qué hizo que esos libros fueran parte del Antiguo Testamento y qué libros fueran del Nuevo Testamento. Resulta que ya después a partir del año 100 en adelante, como ya había dicho, que se empezó a escribir el Nuevo Testamento, ya aquí en este tiempo ya la iglesia se había constituido. También hay un contexto histórico allí, pero lo vamos a ver más adelante en otro momento que corresponda sobre historia de la iglesia, pero a manera de Biblia vamos a reseñar esta parte. El canon católico, es decir, nuestro libro sagrado, nuestra Biblia, pasó por un proceso de aceptación durante los primeros 400 años de su lectura y de su existencia. O sea. Y el primer acuerdo, la primera vez que se reunió la iglesia en concilio, recordemos que cuando hacemos referencia a la parte de concilio, es una conciliación o es un encuentro de personas sabias. En este caso serían los obispos de cada región, porque ya la iglesia se había extendido un poco por varias regiones del cristianismo. Se reunió en Hipona en el año 393, ya después de Cristo, es decir, de nuestra era, y dijeron, bueno, nosotros estamos consultando unos libros del Antiguo Testamento, son propiamente escritos judíos, nos sirven, nos ayudan, podemos incluir estos libros en lo que estamos escribiendo nosotros ahora o no. Entonces se reunieron, hicieron unas conclusiones allí y dijeron, bueno, vamos a dejar que el Espíritu nos guíe, el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo en los primeros, bueno, hasta la época actual, el Espíritu Santo es el gran protagonista de toda esta historia. El texto que les acabo de decir, ¿se acuerdan de los Hechos de los Apóstoles? Nombran allí que la predicación de los apóstoles se daban en varios sitios. Ese caminar de los apóstoles es el caminar de la iglesia. Allí fue cuando empezó a surgir, a crecer la comunidad cristiana. Entonces, esa comunidad cristiana llegó hasta estos tiempos, que estoy nombrando acá. Surgieron
los presbíteros y los obispos, etcétera, y ellos en concilio se reunieron a decir lo que nosotros leemos, lo que nosotros estudiamos, lo que nosotros enseñamos será inspiración divina. Entonces quedaron allí las conclusiones, quedaron allí pensando. Luego pasó el tiempo y volvieron a realizar otro concilio de esta categoría en otro lugar, en otro año, y nuevamente volvieron a decir, bueno, hasta aquí nuestro estudio, nuestro conocimiento, seguimos utilizando los textos, vamos a ver qué textos son sagrados y no son solo inspiración del hombre, y así sucesivamente. Y lo siguieron utilizando y definitivamente ya en el último concilio que fue en Trento, el 8 de abril de 1546, ya propiamente en la época de la Edad Media, dijeron sí, el canon completo de nuestro texto sagrado, nuestra Biblia, tiene todas las condiciones para que lo sigamos usando. Es un libro inspirado por Dios, bajo la escritura, bajo la mano del hombre, pero es inspiración divina y seguimos allí utilizando. Pero en estas conclusiones y en estas decisiones, no todos los cristianos de la época, ya en el 1546 ya hubo una pequeña ruptura dentro de la iglesia, eso lo vamos a ver más adelante en la historia de la iglesia, pero en esta parte, para que sepan el canon católico y el canon, porque ciertas Biblias tienen tantos números de libros, tanta cantidad de libros, y otros no. Entonces es por esto, porque muchos cristianos no quedaron de acuerdo con los obispos y dijeron, no, nosotros no vamos a usar los libros que ustedes usan porque no son inspiración divina para nosotros. ¿Sí? Para ustedes sí, para nosotros no. Entonces esa discrepancia y esa división que hubo entre cristianos hizo que también la Biblia quedara dividida en unas más con más libros y otras con menos. En conclusión, nuestro canon católico tiene, o sea, nuestra Biblia, el conjunto de libros que nosotros usamos actualmente para los católicos, tiene 73 libros del Antiguo Testamento. En totalidad son 73 libros, 46 del Nuevo Testamento y 27 del Nuevo. Vemos aquí. Aquí tenemos. Entonces, en el Antiguo Testamento tiene la ley del Pentateuco, son 5 libros iniciales, luego siguen textos históricos, luego los poéticos, los libros proféticos. Poéticos hace alusión a todo lo que es alabanza, salmodiar, darle gracias a Dios, todo el libro de los proverbios que se utilizan, muy utilizados por los antiguos. Profesora, apagó el micrófono. Ya, no me quedé. Bueno, los libros poéticos son los libros de la alabanza, de la exaltación a Dios, el libro de los Salmos. Más adelante vamos a estudiar cada libro, pero este libro, el Cantar de los Cantares, para muchas denominaciones cristianas no es inspirado por Dios, ¿sí? En cambio, a manera de información, este libro, el Cantar de los Cantares, sí era muy inspirado por Dios. Incluso hay poesías y hay uno de los que más les gusta, uno de los santos más representativos dentro de la iglesia, San Juan de la Cruz, hizo el estudio completo del Cantar de los Cantares y elaboró unos poemas bellísimos con este libro sagrado. Bueno, tenemos los profetas mayores que están aquí. Los profetas mayores quieren decir que son por la extensión de su escritura. ¿Sí? No es porque sean mayores por viejitos, sino por la importancia y la extensión de lo que escribieron en un periodo de tiempo histórico, en un periodo de tiempo histórico de Israel. Bueno, y los profetas menores, que son también profetas, ya sabemos el término profeta, ya lo conocemos, y también fueron muy representativos dentro de la historia del pueblo de Israel, pero no escribieron mucho, entonces por eso se cataloga así como
mayores y menores. Bueno, entonces, dentro de los libros que se aceptaron como libros que iban a usar algunas denominaciones cristianas, pues están los libros de Tobías, Judith, Macabeos, Sabiduría y Eclesiástico y Baruch. Sí, estos fueron los libros en discordia, por decir. Los dejamos, no los dejamos, si son inspiración divinas, no son, etc. ¿Qué me perdí? Bueno, entonces tenemos aquí que el Antiguo Testamento habla sobre la historia de los hebreos, pueblo de Israel, o a nivel de religión, o digamos de la judía es la que utiliza más que todo la religión judía o el pueblo judío, es el que utiliza más lleva su espiritualidad más que todo en el Antiguo Testamento, que es el libro de la Torá. Y en el Nuevo Testamento, que es el que nosotros ya tenemos, conocemos más, o es más de nuestro lenguaje cristiano, está el Nuevo Testamento donde nos narran la vida, muerte y resurrección del Señor, y también los hechos y acontecimientos de la iglesia, que es lo que acabo de hablar de esto, de los hechos de los apóstoles. La escritura que dejaron los discípulos del Señor. En el Nuevo Testamento fue escrito, ya tenemos aquí, cuando Jesús vino al mundo, ya predominaba la lengua, ya estaba el Imperio Romano, como podemos recordar, pero también estaba en la lengua griega y también, o sea, estaba como ese periodo histórico, cultural, en que se denomina la plenitud de los tiempos. Ahí para que vayan recordando algunas lecturas que tenían en el taller. Recuerden que Jesús vino en el periodo donde se dice que es la plenitud de los tiempos. Esa plenitud de esos tiempos es donde se reúnen toda esa cultura, todas esas lenguas, y allí es donde Dios como que planea el momento en donde el hombre y la cultura pueden conocer de él, tanto hebreo, tanto los hebreos, los griegos, los romanos, etc. Mejor dicho, fue como el gran momento en el que Dios se manifiesta al hombre, a eso se le llama Dios viene en un tiempo, en una plenitud de los tiempos. También hay otros contextos allí, pero podemos recordar donde había mucho enfermo, mucho pobre, mucha gente, la mujer estaba relegada. Entonces, todo ese tiempo histórico fue lo que hizo posible que los apóstoles, después de la muerte del Señor y la resurrección, empezar a caminar y empezar a poder predicar todo lo que Jesús les había enseñado. En ese tiempo, pues ya se hablaba la cultura, ya había una lengua, ¿sí? Que era la lengua koiné, y es la lengua precisamente como decir nosotros ahora, muchos pueblos, o sea, muchas otras lenguas, bueno, los chinos pueden hablar, por ejemplo, español, el francés, el italiano, bueno, esas lenguas. Digamos que un ejemplo de lengua koiné sería el español, porque la mayoría de la gente la habla actualmente o la aprende, y no es difícil aprender la lengua. Entonces eso es un ejemplo ahí como para que entiendan que era la lengua koiné. Entonces los pueblos podían entenderse entre ellos, y uno de los pasajes bíblicos, cuando Pedro habla a los gentiles, le habla a todo el mundo, por la gracia del Espíritu Santo, se hacía entender. También a eso se refería. Ay, aquí me pasé. Bueno, casi me voy y no les explico esto. Tenemos el Nuevo Testamento, ya también lo hemos estudiado un poquito, lo hemos visto así como manera de... Siempre el Nuevo Testamento siempre va a empezar con los cuatro primeros evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Tenemos el libro que les estoy contando de ahora, de los Hechos de los Apóstoles, que son todas las crónicas y todas las, como decir, las aventuras. Tenemos aquí los textos del Nuevo Testamento, que son los 4 primeros evangelios.
Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el que una parte de las que le leí ahorita, y lo que les digo sobre el surgimiento de la iglesia a partir de este hecho. Tenemos las cartas de San Pablo, las cartas paulinas, se conocen como las cartas paulinas, pero recordemos que Pablo no era Pablo, o sea, no se llamaba así. Pablo era judío, muy ortodoxo, es decir, muy pegado a la ley judía, y él practicaba este tipo de doctrina en su vida, y él fue primero perseguidor de los cristianos. Después de que el Señor lo bota del caballo, lo bota del caballo quiere decir cuando se convierte y cambia y se da cuenta que realmente Jesús es el Hijo de Dios, que es realmente el Mesías que él mismo esperaba, que él era la promesa cumplida desde el Antiguo Testamento, pues se convierte y se vuelve cristiano y se vuelve apóstol de los gentiles. Recordemos que la palabra gentiles es todo aquel que no está dentro de la fe, en este caso la fe cristiana. Entonces él se volvió misionero, es el gran misionero de la iglesia, y iba a compartir con unas comunidades. Les escribía primero y les contaba que las iba a ir a visitar, a ver qué necesidades tenían, porque aquí la iglesia ya se había extendido más, entonces estaba en estas regiones. En la región romana, una región en Corinto, en Gálatas, en Efesio, todos estos lugares, estos nombres de estos libros son lugares y comunidades dentro del pueblo de Israel, o estas eran comunidades paganas que fueron siendo evangelizadas y convertidas al cristianismo por la predicación de los apóstoles y de San Pablo. Y le escribía también a personas que él amaba mucho, como a Timoteo y a Tito, y a Filemón, que eran sus amigos entrañables. Esta también es una carta, pero esta carta el autor es un poco desconocido, entonces unos dicen que fue Pablo el que escribió, otros dicen que fue un discípulo. Bueno, en eso no han llegado a muchos acuerdos. Hay unas versiones. Santiago, apóstol del Señor, Pedro, la primera carta de Pedro, segunda, y luego San Juan. El evangelista San Juan escribió también el Evangelio de San Juan, y tenemos a Judas, que es posterior a los apóstoles. Hay una carta, también fue apóstol, también fue discípulo, y aparece allí. Y el libro del Apocalipsis, que es el libro profético de la revelación. Muy bien. Bueno, ya para ir terminando, habían dentro de los textos sagrados, tenían que haber 3 condiciones para decir que un texto, tanto judío como cristiano, fuera original. Entonces, para que se aceptara que un libro era original, primero tenía que tener un año de antigüedad, un tiempo de antigüedad, 300 años antes de Cristo para los judíos, y también para los cristianos el valor histórico, el valor de antigüedad de un texto sagrado es súper importante, precisamente porque viene desde el arameo, el hebreo, el griego al latín, y después las posteriores traducciones que tenemos actualmente. Entonces, para que un libro sea 100% antiguo, escrito, real, que vale, que se estudia, que nos está hablando de Dios, que nos está inspirando algo que Dios nos dice, tiene que tener un periodo histórico bastante grande. Ese es uno, o sea, que sea 300 o más años hacia atrás, antiguo. Segundo, que no esté manipulado por la cultura invasora, que en este tiempo sería otra cultura que no fuera en la que se escribía, ¿sí? Es decir, que por ejemplo los griegos escribieron un texto bíblico y escribieron alguna cosa allí, y dicen, bueno, pero esto cómo lo escribieron ellos, de dónde lo sacaron, de dónde les viene tal inspiración. Entonces, el libro sea realmente escrito por mano de hombre, pero inspirado por Dios. ¿Bien? Y que sea también un libro
que cuente el mensaje que ellos ya han venido, el mensaje que siempre es fiel, o sea, la palabra de Dios siempre es fiel. No dice una cosa un día y al otro día dice otra. Y bueno, ya para terminar, tenemos aquí un ejemplo de nuestros cristianos hermanos. Entonces, después eso lo vamos a ver, la división de la iglesia que hubo en la historia de la iglesia. Aquí tenemos a Papa Francisco, que es cristiano de rito romano, y aquí tenemos a un religioso ortodoxo, también cristiano de rito, pues como vuelvo y digo, ortodoxo. Ellos también tienen ritos como la Eucaristía, la lectura de la palabra de Dios, pero las diferencias entre ellos y nosotros es que ellos utilizan todo lo que es la lengua griega. Hablan griego, leen griego y celebran en griego. Nosotros, pues hemos sido ya un poco más modernos, celebramos ya, como hemos visto, en español y en las distintas lenguas que conocemos en la actualidad, inglés, francés, alemán y tal. Y ellos no. Nuestro jerarca es Francisco, y ellos tienen otro tipo de jerarquía. Entonces, nos distinguimos en ciertos ritos, lenguaje, vocabulario, que nos hace hermanos, que somos de raíces cristianas desde los primeros años de que surgió el cristianismo. Estaban estos hermanos nuestros. Eso lo vamos a ver